Licenciado, buenas noches. ¿Tiene apagado su micrófono? ¿Qué tal, jóvenes? Ya ahorita estoy poniendo ya puse la grabación y ahorita puse el texto de que esta clase está siendo grabada y que la permanencia o ingreso a la misma implica consentimiento para la grabación y que si alguien no está de acuerdo, por favor que abandone la clase. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Hay 49 compañeros en la clase. Si les parece, vamos a ver hoy el contrato de edición que nos había quedado pendiente, que son contratos sobre derecho de autor, que también es bueno poder conocerlos y que son parte de esta clase. Así es que estamos en el capítulo 19 del libro del doctor Villegas de Lara. Dice capítulo 19, contrato sobre el derecho de autor y derechos conexos. Y aquí estamos hablando del contrato de edición, el de representación y ejecución pública de una obra musical o de una obra. Y estamos hablando del decreto 33-98, ley del derecho de autor y derechos conexos, que se refiere a este tema. Y la verdad es que aquí hay un tema que me gusta que ustedes lo conozcan. Yo tengo un particular punto de vista sobre el contrato. Y se los voy a compartir para ver cómo lo analizan ustedes. En el libro del doctor Villegas, en la 6ª edición, el capítulo 19 está en las páginas 167 y hasta la 214, 167 y 214, incluyendo la ley de derechos de autor, que se las voy a estar subiendo a la página, y que es el decreto, como les decía hace un momento, este es el decreto 33-98 del Congreso de la República. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor es un derecho de propiedad, igual que una propiedad sobre una casa, una propiedad sobre un vehículo, una propiedad sobre una cantidad de dinero que tengo en una cuenta en el banco. Es un derecho similar al derecho real de propiedad, es un derecho de autor. Lo que pasa es que es un derecho intangible porque no se puede tocar. Sin embargo, es el derecho que la ley le reconoce al creador de una obra musical, artística, literaria o de cualquier otro tipo, una escultura, etc. Y entonces, si ustedes leen el artículo 30, el decreto 33-98, les va a dar la definición, dice: la presente ley es de orden público en el artículo 1 y de interés social, y tiene por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Ese es el objeto de la ley. Es de orden público la ley y de interés social, y tiene por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Entonces, vamos a ver qué quiere decir cada uno de estas categorías, porque sí es un poco amplio el concepto. Aquí dice que los nacionales de cualquier país, en materia de esta ley, gozan de los mismos derechos, recursos y medios legales para defender sus derechos que los guatemaltecos, y que las obras publicadas en el extranjero gozan de protección en el territorio nacional, de conformidad con los tratados y convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala. Y que igual aquí Guatemala protege los fonogramas y las emisiones de radiodifusión cuyos titulares sean extranjeros no residentes en el país. En otras palabras, aquí protegemos a Juan Luis Guerra, a Pablo Alborán o a Manuel Carrasco, de la misma manera, o a, ¿cómo se llama? Daddy Yankee, creo que se llama, o Bad Bunny. De la misma manera que se debe proteger a Ricardo Arjona o al autor a un autor nacional. ¿Verdad? Eso es lo que dice la ley. Y que el goce de los derechos y ejercicio de los derechos de autor y derechos conexos reconocidos en esta ley no están supeditados a registro o cualquier otra y son independientes y compatibles entre sí,
así como en relación con la propiedad y otros derechos que tengan por objeto el soporte material a la que está incorporada la obra, la interpretación artística. Aquí protege un montón de ámbitos, tanto la obra como tal, digamos el cuadro, el disco, la escultura como tal, el bien físico, o también otros derechos a que esté incorporada la obra, la interpretación artística. Si yo canto una canción de Ricardo Arjona en público con fines de lucro, tengo que pagarle derechos de autor. O de Luis Miguel, o de Juan Luis Guerra, o de Maná, o de cualquier otro grupo. Y también, si yo le tomo una fotografía y comienzo a vender las fotografías de una obra escultórica o pictórica de algún artista guatemalteco o extranjero, tengo que reconocerle los derechos de autor. La producción fonográfica, si yo voy a hacer un disco con canciones de un artista, tengo que reconocerle derechos de autor. Y con los derechos de propiedad industrial, las obras de arte creadas para fines industriales también estarán protegidas por esta ley en cuanto a su contenido artístico. Entonces, si yo hago un Jaguar para ponérselo en la punta a un vehículo de esa marca, esa escultura del Jaguar no la puedo reproducir sin derecho, sin permiso del autor de esa obra. Entonces es bien amplio. Y entonces aquí está la definición en el artículo 4. Para efectos de esta ley se entiende por artista, intérprete o ejecutante todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma obras literarias, artísticas o expresiones del folclore. Cable de distribución. La operación por la cual las señales portadoras de signos, sonidos, imágenes o sonidos, imágenes o imágenes y sonidos producidos electrónicamente o por otra forma son transmitidas a distancia por hilo, cable, fibra óptica u otro dispositivo conductor, conocido o por conocerse a los fines de su recepción por el público. Aquí estamos hablando de que un transmisor por cable puede ser alguien que no use cable, sino que sea por las señales inalámbricas, ¿verdad? Y la comunicación al público es todo acto por el cual una o más personas reunidas se unen en un mismo lugar al mismo o en distinto tiempo, incluso en el momento en que cada una de ellas elija, puede no ser al mismo tiempo, ¿verdad? Yo puedo ver un Netflix en un momento en donde ya no lo están transmitiendo, sino lo tengo guardado. Pueden tener acceso a una obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas por cualquier medio o procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocer, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Todo proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación. Copia o ejemplar es el soporte material que contiene la obra fonograma como resultado de un acto de reproducción. Copia ilícita es una reproducción no autorizada por escrito por el titular del derecho en ejemplares que imitan o no las características externas del ejemplar legítimo de una obra o fonograma. O sea, un CD que tiene música de un autor que no está autorizado por el autor es una copia ilícita, lo que se llama un disco pirata. Distribución al público es la puesta a disposición del público del original o copia de una obra o fonograma mediante su venta, alquiler, préstamo, importación o cualquier otra forma. Comprende también la efectuada mediante un sistema de transmisión digital individualizada que permite a solicitud de cualquier miembro del público obtener copias. Spotify. Divulgación, hacer accesible la obra o fonograma al público por cualquier medio o procedimiento. Y así siguen las definiciones, porque es bastante amplio esto, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa a mí es decir qué es el derecho de autor. En el artículo 5 dice, autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autores de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público o las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores en los casos mencionados en la misma. Entonces, el autor es la persona individual que crea la obra. Pero supongamos que el Teatro Nacional organiza una presentación de una obra musical o de una obra folclórica o de un ballet, y el Teatro Nacional como entidad es la que crea la obra en conjunto, una obra, digamos, creada por las autoridades del Teatro Nacional para el Teatro Nacional, esa obra va a ser propiedad del Teatro Nacional.
es muy interesante el derecho de autor porque es muy amplio. Lo que se trata es de proteger que si alguien creó una obra pueda obtener dos derechos. Uno, al ser reconocido como autor de la obra, y dos, tener un beneficio económico derivado de la obra. Son dos derechos distintos, si ustedes lo analizan, porque uno es el mero hecho de ser reconocido de que Paco Pérez hizo Luna de Xelajú, aunque por ahí anda un meme diciendo que no fue Paco Pérez, sino que fue otra persona que se la vendió por una cantidad bastante baja de dinero, porque padecía de alcoholismo. Él creó la obra, ustedes lo pueden buscar ahí en el, en los... ¿Quién es el autor real de Luna de Xelajú? Probablemente, y va a aparecer ese comentario. Mencionan a otra persona que supuestamente le cedió, le vendió los derechos a Paco Pérez sobre la obra de Luna de Xelajú. Y que el que lucró y además fue conocido mundialmente como autor de Luna de Xelajú es Paco Pérez, Francisco Pérez, me imagino que se llamaba. Pero lo que quiero yo destacar aquí es que son dos derechos distintos. Uno es ser reconocido como el autor, el derecho de propiedad en sí, y dos, el derecho de obtener una ganancia durante el tiempo que ese derecho de autor tiene una vigencia, porque el derecho de autor, después de determinado periodo de tiempo, pasa al patrimonio universal. Todos somos dueños de las obras de Aristóteles, de Platón, de Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Porque ya se extinguió el periodo de plazo en donde durante el cual el autor tiene derecho a obtener un beneficio económico de esa obra, y entonces ya no se puede cobrar por verla, por escucharla, por representarla, sino que pasa al patrimonio universal después de un plazo determinado. Y ese plazo está determinado por los tratados y convenciones internacionales. Entonces hay dos tipos de derechos. Aquí en el artículo 18 dice: el derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra. Entonces son dos tipos de derechos. Los morales: yo soy el autor, no permito que se le cambie la letra a mi composición o que se altere el cuadro, la escultura o la obra literaria que yo creé, o el baile, la danza, la música, lo que fuera. Es como que si viniera Queen a decir, yo no quiero que le cambien la canción a Bohemian Rhapsody. Esa letra la dejan así, no me la pueden tocar. Yo soy el autor. Es contrario a mi derecho que le comiencen a hacer adaptaciones o modificaciones sin mi autorización. Ese es el derecho moral, ser reconocido como el dueño y oponerse a cualquier y tener la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra. Es el derecho económico, el derecho patrimonial. Solo cada vez que se represente Bohemian Rhapsody durante el plazo de vigencia del derecho de autor patrimonial, entonces le tienen que pagar una regalía o un derecho al autor de la obra. Y en ese sentido hay que diferenciar que según el artículo 19, el derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible e irrenunciable, ¿verdad? Eso quiere decir que el autor siempre va a ser el autor. Paco Pérez siempre va a ser el autor reconocido de Luna de Xelajú. Aunque, como les digo, esta es esa polémica que la pueden ustedes ver y así hay muchas, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen que tal canción, por ejemplo, hay una canción que le dedicó Shakira a Clara Chía el otro día, y alguna persona salió diciendo, esa canción es mía, y demandó a Shakira por plagio, por el derecho de autor de la obra que ella estaba atribuyéndose como propia. Eso es tema que lo tienen que resolver los tribunales conforme a las pruebas que cada quien presente, y que se pueda determinar si una obra es original o es copia de otra, ¿verdad? Y como les digo, pasado determinado tiempo, toda obra pasa al dominio universal, al patrimonio universal. Entonces, el artículo 19 nos dice: el derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible e irrenunciable, y comprende facultades para reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra. En especial, exigir la mención de su nombre o seudónimo como autor de la obra en todas las reproducciones y utilizaciones de ella. Esta canción es de Madonna.
Ese es el derecho patrimonial. Pues de Paco Pérez, autor Paco Pérez. Esta es los diálogos de Platón, ¿verdad? Ese es el derecho de ser el padre de la obra, el dueño de la obra, el creador de la obra. Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra que sin su previa y expreso consentimiento, o a cualquier modificación o utilización de la obra que le desmerezca o cause perjuicio a su honor o reputación como autor. Cualquier cosa que le cambie el sentido de las palabras o que le alteren lo que dijo el autor, lo que escribió, lo que pintó, la escultura que él hizo, le cambian el color y dice el autor: yo no estoy de acuerdo, la escultura es de tal color, es blanca, ¿por qué la pintaron de rojo? Conservar su obra inédita o anónima, o disponer por testamento que así se mantenga después de su fallecimiento. El aplazamiento para la divulgación de la obra solo podrá hacerse hasta por 75 años después de su fallecimiento. Hay un tiempo máximo. Yo hice este libro y lo dejan bajo resguardo, no se puede publicar. Por 75 años máximo, hasta después de mi fallecimiento, ya pasa al patrimonio universal. Pero yo puedo limitar la divulgación de la obra hasta por 75 años después del fallecimiento del autor. Modificar la obra antes o después de su publicación. Puede cambiar. Shakira puede decir: no, ya no quiero que diga eso la canción que le dediqué con tanto cariño a Clara Chía. Ahora voy a decir que la quiero mucho y que realmente es lo mejor que me ha pasado en la vida y que le deseo todo lo mejor con Piqué. Y cambia, el autor puede cambiar el texto de la obra antes o después de su publicación. Retractarse o retirar la obra después de haber autorizado su divulgación previa indemnización de daños y perjuicios al titular de los derechos pecuniarios. Porque a lo mejor Clara Chía le dijo, Shakira le dijo a una editora que le vendía los derechos de la obra. Y después dice: no, realmente ya me di cuenta que a lo mejor le estoy haciendo daño a mis hijos con esa obra, o no me conviene tener esa obra divulgándose, publicándose. Me retracto. Eso sí, le tengo que pagar a la disquera que está divulgando la obra, que imprimió tantas copias y que tiene el derecho de autor y que espera recibir el derecho patrimonial, y que espera recibir beneficios de la publicación o de la divulgación de esa obra, de esa canción. Le tengo que indemnizar los daños y perjuicios que va a tener como titular de derechos pecuniarios, de la que yo le traspasé los derechos pecuniarios, ¿no? Y retirar la obra del comercio previa indemnización de daños y perjuicios al titular de los derechos de explotación. Es lo mismo, ¿verdad? Ya no quiero que se venda la obra. La canción de Shakira a Clara Chía sale del mercado. Obviamente, si yo se la vendía a la disquera tal, pues ellos me van a decir: mire, pero yo ya invertí en esa obra, son los derechos, son míos. Mis daños y perjuicios son de tantos millones de dólares, porque yo voy a dejar de ganar por vender esa obra. Usted la quiere, la retira, pero me tienen que indemnizar. Eso es lo que dice el artículo 19. Al fallecimiento del autor únicamente se transmiten a sus herederos sin límite de tiempo el ejercicio de los derechos a que se refieren los incisos A y B del artículo 19, que es reivindicar la obra y oponerse a cualquier modificación. A falta de herederos, el ejercicio de esos derechos corresponde al Estado. Si Paco Pérez se murió sin herederos y alguien está diciendo que esa obra es de él, el Estado, en representación de Paco Pérez, que ya falleció, puede decir: no, señores, esta obra es de Paco Pérez y se debe mantener como una creación de Paco Pérez, y no se le puede deformar, mutilar o modificar la obra. No se puede modificar el texto, la letra y la música de Luna de Xelajú, porque como Estado yo voy a garantizar que se respete el derecho moral que tiene el autor sobre esa obra creadora, esa obra de su creación. Distinto es el tema en el artículo 21 del derecho patrimonial, los derechos a lucrar con esa obra artística, musical, de baile, de canto, de poesía, de una obra literaria, lo que fuera. El derecho pecuniario o patrimonial corresponde al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir total o parcialmente sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización o aprovechamiento por terceros.
En principio es el autor el que puede decir, bueno, este libro es mío y cuando yo quiera hacer ediciones de ese libro, yo voy a ser el que los voy a vender. O le puedes ir a tal editorial, le traspaso el derecho de reproducir el libro y deme un porcentaje de las ventas que usted tenga de ese libro. O le autorizo una edición de 60,000 ejemplares o de 3,000 ejemplares. Y la próxima edición la voy a hacer yo. Solo el titular del derecho de autor o quienes estuvieran expresamente autorizados por él tendrán el derecho de utilizar la obra por cualquier medio, forma o proceso. Y por consiguiente les corresponde autorizar cualquiera de los actos siguientes. Y ahí habla de todo lo que se puede hacer con una obra. Reproducirla, fijarla en papel, en madera, en lo que fuera, ¿verdad? En cualquier tipo de soporte, material, formato o medio. Un medio digital que puede subir a un CD, a una memoria, o se puede enviar por procedimientos conocidos o por conocerse, ¿verdad? Por Spotify, lo que sea. El autor es el que puede autorizar la reproducción y fijación total o parcial de la obra. Bueno, vamos a hacer 50 reproducciones de mi cuadro. Yo como autor lo voy a autorizar. No puede venir alguien que no es dueño del derecho moral o patrimonial del cuadro a decir voy a reproducir el cuadro de un autor vivo. La traducción de cualquier idioma, lengua o dialecto. La adaptación, alguien dice voy a traducir la luna de Xelajú al idioma cachiquel. Lo puede hacer si es el autor. O si tiene el derecho, pues el autor le autorizó la traducción de esa obra. La adaptación, arreglo o transformación. Yo voy a modificar, le voy a hacer un nuevo arreglo. Viene Gaby Moreno, dice yo voy a modificar la luna de Xelajú. Le voy a cambiar el ritmo, le voy a cambiar va a ser un nuevo arreglo, la voy a transformar. Esto ahora va a ser una obra de hard rock. La comunicación al público, directa o indirectamente, por cualquier procedimiento o medio conocido por conocerse, en particular los actos siguientes. Declamación, representación o ejecución, la producción o exhibición pública, la radiodifusión, la transmisión por hilo, cable, fibra óptica o procedimiento similar. Todo lo que se puede hacer, la transmisión, la difusión, el acceso público a base de datos de ordenadores por medio de telecomunicaciones. Yo se lo mando por computadora, lo pongo en un sistema en donde las personas pueden bajarla como Spotify. Por ejemplo, la distribución al público del original o copia de la obra. Puede ser una pintura, un libro, una caricatura, un chiste, un cuento, un poema. Solo yo lo puedo distribuir al público. Yo autorizar o prohibir la importación y exportación de copias de su obra o de fonogramas legalmente fabricadas y de impedir la importación y exportación de copias fabricadas sin su consentimiento. Yo voy a exportar este cuadro que hizo Elma René Rojas, lo voy a copiar y lo voy a exportar para el Japón porque ahí quiero vender esos cuadros. Eso lo puede autorizar el dueño del derecho patrimonial de autor. Si yo autorizo para cantar la obra, no estoy autorizando para que se haga un disco de la obra. O si autorizo para que sea reproducida en un teatro, no lo estoy autorizando para que lo manden por Spotify. Es lo que dice aquí el artículo 22. Las diversas formas de utilización a las que se refiere el artículo 21 son independientes entre sí. La autorización para un determinado uso no es aplicable a otros. La cesión de los derechos de explotación sobre sus obras no impide al autor publicarlas reunidas en colecciones escogidas o completas. A lo mejor Ricardo Arjona le cedió todo, autorizó a determinada disquera a hacer algunas de sus canciones. Quinto Piso, Amor es verbo, ¿cómo es? Jesús es verbo no sustantivo. Cualquier canción de Ricardo Arjona que él haya autorizado que tal disquera hiciera un disco. Pero después él puede hacer una recopilación, una colección escogida o completa. Lo mejor de Ricardo Arjona, eso ya lo puede hacer Ricardo Arjona por su cuenta, aunque le haya autorizado a una determinada disquera publicarlas en determinado momento. El derecho de autor es inembargable, es el artículo 23. Podrán embargarse los ejemplares o reproducciones de una obra publicada
así como el producto económico percibido por la explotación de los derechos y los créditos provenientes de esos derechos. Supongamos que Ricardo Arjona tiene un problema de alimentos y viene la madre de sus hijos y le dice, mire, yo quiero embargar el derecho de autor, ¿no? El derecho de autor no se lo puede embargar. Siempre va a ser de Arjona la canción y el derecho patrimonial. Pero si hay discos de Ricardo Arjona que sean propiedad de Ricardo Arjona, se pueden embargar. Si hay regalías en una cuenta de banco o derechos a cobrar determinadas regalías, eso sí los puede embargar, porque eso sí dice aquí el artículo 23, que son embargables. Podrán embargarse los ejemplares o reproducciones de una obra publicada, los discos, cassettes, CDs, memoria, lo que fuera, así como el producto económico percibido por la explotación de los derechos patrimoniales. Se le embarga la cantidad mensual que le paga la tal disquera por cada disco que vende o cada reproducción que tiene tal radio o tal medio de difusión, Netflix, Spotify, ustedes saben mejor que yo esas aplicaciones, TikTok, lo que fuera, y los créditos provenientes de esos derechos, ¿verdad? Todo lo que venga de esos derechos se pueden embargar, como cualquier una propiedad que le pueden embargar las rentas derivadas de una propiedad. Y entonces este es básicamente el derecho de autor. Ahora, ¿en qué consiste el contrato de edición? Entonces aquí vamos a ver qué nos dice don René Arturo Villegas Lara del contrato de edición. Y esto estaba en el capítulo 7 del libro 4 del Código de Comercio de Guatemala. Eso estaba regulado en ese capítulo. Vamos a ver aquí dónde estaba, porque lo tenemos que marcar en nuestro Código de Comercio, que habla de los contratos de edición y representación. Ustedes vieron que cuando pasamos por ahí, lo pasamos por encima, porque obviamente había que explicarlo a la luz de este decreto 33-98 del Congreso de la República, que es la ley del derecho de autor y derechos conexos. Ley de derechos de autor y derechos conexos. Y esto viene a regular, a derogar el capítulo 7 del libro 4 del Código de Comercio de Guatemala. Aquí está. En mi código sí está derogado, ¿verdad? Dice capítulo 7, contratos de edición, reproducción y ejecución de obras. Este capítulo, que comprende los artículos del 824 al 860, fue derogado por los artículos 138 y 42 de los decretos 3398 y 56 del 2000, ambos del Congreso de la República. Entonces, eso le vamos a subir esos dos decretos del Congreso de la República al código, a la página, para que ustedes lo puedan marcar en su código, si no lo tuvieran marcado, que están derogados, y lo que aplica son estos decretos, ¿verdad? El 33-98 y el 56-2000, que se refieren a la ley de derechos de autor y derechos conexos. Y aquí se crea, con este decreto 2000, del año 2000, el 56-2000, crean la sociedad de gestión colectiva y le dan ciertos derechos. Esta es una figura bastante compleja de la ley, y que es interesante analizarlo. De hecho, ha sido objeto de varias inconstitucionalidades. Y les voy a decir por qué yo creo que pudiera tener una inconstitucionalidad. Las sociedades de gestión colectiva lo que dicen es, por ejemplo, que, vamos a leerlo porque, vamos a ver, lo que voy a hacer es bajarles el decreto. Es que si lo bajo me quedo sin computadora y me salgo de la clase. Pero bueno,
Básicamente en el 56-2000 lo que crean es que le dan a las sociedades de gestión colectiva, son como una ficción jurídica que existe en todos los países. Y dice, se considera que son representantes de los derechos de autor de todos los países, de todos los autores del mundo. En otras palabras, aquí en Guatemala se crea una sociedad de gestión colectiva y se dice, esta sociedad es la que va a representar a todos los autores y compositores de Guatemala, y entonces comienzan a establecer tarifas para cobrarle a los establecimientos que reproducen música. Si usted tiene un restaurante, un centro comercial o un almacén, porque por eso es en muchos, el efecto que ha tenido esto es que muchos lugares de comercio ya no ponen música. No hay música ambiental, porque pudiera llegar el representante de la Sociedad de Derechos de Autor tal de Guatemala y decirle, mire, usted está aquí poniendo música de Juan Luis Guerra, y yo soy una sociedad de gestión colectiva que tengo un acuerdo con la Sociedad de Gestión Colectiva de República Dominicana, donde pertenece Juan Luis Guerra, y don Juan Luis Guerra ha autorizado a esa gestión a esa sociedad de gestión colectiva, que tengo yo un contrato de reciprocidad en donde esa sociedad de gestión colectiva va a cobrar los derechos de Juan Luis Guerra. Y entonces, para que usted tenga derecho a reproducir música de cualquier artista de los cuales representen mi sociedad de gestión colectiva o las sociedades de gestión colectiva de cualquier país con la que yo tenga un acuerdo, hay una en Estados Unidos, una en Europa y otra en América, creo que hay una en México y otra en Brasil, que representan supuestamente a los derechos de los autores de esos países. Entonces, yo lo que tengo que hacer es cobrarle a usted una tarifa. Y si usted no me la paga, yo lo puedo inclusive perseguir penalmente. Yo, la dificultad que tengo con este principio, que como les digo ha sido cuestionado constitucionalmente, es el artículo 239 del Congreso de la República, de la Constitución de la República, que establece la facultad exclusiva del Congreso de la República. En el 239 dice: principio de legalidad, y estamos hablando del principio de legalidad tributaria. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitros y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Y habla aquí de los elementos del tributo: el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos, las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faculten su recaudación. Entonces, aquí yo, de donde yo voy a partir es un punto que tiene que ver tiene su base tributaria o su teoría del derecho tributario, del derecho fiscal. ¿Qué es un tributo? Pues un tributo es una contribución obligatoria que una persona, un ciudadano, tiene obligación de hacerle a favor del Estado. ¿Por qué? Porque se dan los supuestos jurídicos contenidos o contemplados en el artículo 239 de la Constitución, que nos dicen que para establecer tributos, que pueden ser tributos, contribuciones especiales o arbitrios, que son los favores de las municipalidades, únicamente se puede hacer por el Congreso de la República, y el Congreso es el que tiene que decir cuál es la base tributaria, cuál es como que el supuesto jurídico, el hecho generador de la relación tributaria, la base sobre la cual se va a cobrar, la tasa, las exenciones, ¿verdad? Y
demás elementos de la relación jurídico-tributaria. Estoy hablando del artículo 239 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala. Solo el Congreso puede determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: hecho generador, que genera la obligación tributaria. Por ejemplo, en este caso, para mí sería, si usted reproduce el sonido de un autor, de una obra musical propiedad de un autor, tiene la obligación de pagar un derecho sobre tal, o tiene que pagar una cantidad sobre dicha. Claro, no le está cobrando el Estado, sino que supuestamente lo está cobrando la sociedad de gestión colectiva que representa al autor, o la sociedad de gestión colectiva que representa a la sociedad colectiva que representa al autor. Entonces es un poco difuso ese tema de quién realmente recibe esas regalías. Las exenciones, ¿quiénes están exonerados? ¿Está exonerada la municipalidad o la universidad o quién está exonerado? Solo tiene que decir la ley emanada por el Congreso de la República conforme al artículo 239. El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. ¿Quién está obligado a pagar ese tributo? ¿Quién sea el dueño de un establecimiento donde se reproduzca música? La base imponible y el tipo impositivo. ¿Sobre qué vamos a cobrar y qué porcentaje? ¿Verdad? Por ejemplo, diga, bueno, ¿cuántas veces va usted a poner esa canción durante el año, o durante el mes, o durante la semana, o durante el día? Bueno, cada vez que la ponga, va a pagar 5 centavos, o el 10% de sus ventas, o el 3% de su declaración anual del impuesto sobre la renta. Eso lo tiene que decir la ley. ¿Cuál es la base imponible? Sobre cuál se calcula y cuál es el tipo, la tasa, ¿verdad? Las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos. ¿En qué casos puedo deducir algún gasto, algún descuento, alguna reducción o algún recargo por mora o por lo que fuera? Y las infracciones y sanciones tributarias. Si no paga, entonces tiene tal multa, tiene tal sanción, tiene tal prohibición o tal consecuencia, porque es las infracciones y sanciones. Cierre del establecimiento porque no está pagando, por ejemplo. Entonces, lo que pasa aquí, y dice que son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas generales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Entonces, lo que yo estoy sosteniendo aquí, para que hagan claridad, yo respeto el derecho de autor, creo que debe ser respetado. Lo que yo no estoy de acuerdo es lo correspondiente a las atribuciones que tienen estas sociedades de gestión colectiva. Porque aquí lo que pasa es que estas sociedades de gestión colectiva lo que tienen es una junta directiva. Y esa junta directiva establece un tarifario. Y le dice, le vamos a poner determinadas tarifas a los establecimientos. A un restaurante, tal tarifa. Pongamos, por ejemplo, 100 quetzales mensuales por ejemplo. No son 100, pero digamos que fueran 100. 100 quetzales a cafeterías, 75, y a discotecas, 500 quetzales mensuales por reproducir música de los autores de los cuales yo tengo la representación directa o indirectamente como sociedad de gestión colectiva. Y yo me voy a encargar de cobrarle a estos establecimientos y mandarle el dinero a quien corresponde. Es muy difícil de determinar a quién le voy a mandar el dinero, si a Juan Luis Guerra, a la asociación de gestión colectiva a la que pertenece Juan Luis Guerra, o qué parte se va a quedar como administración aquí en la sociedad de gestión colectiva y demás. Pues por eso es que yo considero que contraviene al artículo 239 de la Constitución el hecho de que obligatoriamente, si yo celebro un contrato con Juan Luis Guerra o con la sociedad de gestión colectiva que representa a Juan Luis Guerra, en donde yo le digo, mire, yo quiero publicar, yo quiero hacer su concierto o quiero tocar su música, o la Orquesta Sinfónica de Guatemala va a tocar sus canciones y vamos a cobrar por entrar y le vamos a dar un porcentaje de la tarifa, de la taquilla al autor o a la sociedad de gestión colectiva representada por el autor. Eso es un contrato, un acuerdo de voluntades a lo cual yo no tengo ninguna oposición, porque estamos voluntariamente conviniendo condiciones contractuales en donde yo le voy a pagar por utilizar esa obra musical, artística, literaria. El folclore, dice aquí la ley, que tiene su propia regulación.
¿verdad? Porque también ahí hay otra cuestión de quién es el folclore. Si tiene 100 años de estar ya en la conciencia colectiva, ya es propiedad de todos, es patrimonio universal. Yo no puedo decir, este Pabank es mi creación, ¿verdad? Si es del folclore popular, es ya una propiedad de todo, de la colectividad universal, digamos, ¿sí? Porque ya tiene tantos años, ya se caducó el derecho de autor y la posibilidad de cobrar derechos patrimoniales, sobre todo. El derecho moral, pues si se sabe quién es el creador original del Pabanca hace 500 años o más, pues se le dice, entonces se le reconoce su derecho moral de autor, pero el derecho patrimonial ya se extinguió por el transcurso del tiempo. Entonces, lo que yo cuestiono, porque se ha cuestionado en varios procesos de inconstitucionalidad, es esa facultad que se le atribuye a la junta directiva de la sociedad de gestión colectiva de establecer un tarifario e imponer ese tarifario coercitivamente, unilateralmente a los establecimientos. Ah, usted está tocando música de Maná. Yo represento, como cuestión de gestión colectiva en Guatemala, yo represento, tengo un contrato con la sociedad de gestión colectiva donde está Maná, y entonces usted me tiene que pagar a mí la tarifa que yo establezca. Y si no me la paga, puede venir sanciones penales porque hay un delito por ahí que se puede tipificar en ese sentido. Entonces, considero que hay que revisar el tema desde el punto de vista constitucional, porque si bien es cierto, debe reconocerse el derecho de autor, no está claro, constitucionalmente hablando, si las sociedades de gestión colectiva, a través de sus juntas directivas, pueden atribuirse la función que corresponde al Congreso de decretar tributos. Porque lo que están haciendo es un cobro coercitivo y si no se paga, pues tiene sus consecuencias. Si bien es cierto, no se le paga al Estado, pero sí se le paga a la sociedad de gestión colectiva. Y si no, en el Ministerio Público, que tiene la obligación de perseguir de oficio esas denuncias, hay casos en donde se ha perseguido a esas entidades, a estas personas individuales, dueñas de algún establecimiento o de algún lugar abierto al público en donde se reproduce música de determinada, que se puede atribuir a determinado autor y de la cual, aunque no tengo yo un contrato celebrado con ese autor, me veo obligado a ajustarme al tarifario que me establece unilateralmente la sociedad de gestión colectiva a través de su reglamento publicado por la Junta Directiva. Pues yo lo que cuestiono es no el derecho de autor en sí, sino el procedimiento de que se obliga a determinados establecimientos a pagar coercitivamente una cantidad bajo pena de sanciones, inclusive de tipo penal. Entonces eso es lo que hay que revisar en ese decreto del año 2000 y entonces el 56-2000, en donde se dan esas facultades, y lo que vamos a hacer es les voy a subir la sentencia. Hay una, se ha cuestionado varias veces y realmente considero que el punto es muy atendible, ¿verdad? Porque están creando como una municipalidad que tiene derecho a, por decirles algo, yo tal vez lo que tal vez habría que agregar aquí, conforme a este artículo 239 de la Constitución, por ejemplo, hay municipalidades que dicen, ah, miren, vamos a cobrar por pasar por nuestra municipalidad a los camiones. Tienen que pagar 10 quetzales por pasar por la municipalidad. Entonces, ¿eso quién lo acuerda? Pues el Consejo Municipal. Y entonces se ha cuestionado constitucionalmente esa facultad que se está atribuyendo de derecho de puerta. Por cada carnicería tienen que pagar 10 quetzales, por cada al mes, o 100 quetzales al mes, por cada restaurante tanto, por cada almacén de venta de ropa tanto. Entonces vienen las municipalidades y crean su plan de arbitrios. Ese plan de arbitrios contraviene frontalmente el artículo 239 de la Constitución, porque únicamente el Congreso de la República puede establecer impuestos. Y precisamente por eso es que está el IVA. Y parte del IVA se le comparte a las municipalidades porque es como las municipalidades reciben esos ingresos. Y el otro impuesto también que tiene las municipalidades es el impuesto único sobre inmuebles que establece
el derecho de las municipalidades de cobrar por las propiedades que están en su municipio. Con ese tengo yo otro tema de inconstitucionalidad por ahí, porque también el avalúo que se hace no está no cumple con este artículo 239 de la Constitución, porque digamos, cuando se establece el valor de la tierra, el que debiera fijar el valor de la tierra es el Congreso de la República, y él debe sentar las bases de la recaudación. ¿Cuánto vale el metro cuadrado? ¿Y cuál es el porcentaje? Eso sí lo dice la ley del IUCI. ¿Cuál es el porcentaje? El 3, el 6, el 9 por millar, ¿verdad? El impuesto único sobre inmuebles dice el 3, 6 y 9. Pero vienen las municipalidades y comienzan a hacer reglamentos para evaluar las propiedades. Y esos reglamentos no están aprobados por ningún ley del Congreso en donde diga el metro cuadrado en tal zona vale tanto, el metro cuadrado en tal otra zona vale tanto, que eso sería para cumplir con el artículo 239, donde dice las bases de la recaudación. El artículo 239, ahorita se los leo nuevamente. Entonces dice, y es el caso similar el del derecho de autor, ¿verdad? El Congreso únicamente, el Congreso debe decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación tributaria. En el caso del IUCI es porque usted es propietario de un inmueble en el municipio tal, ¿verdad? Entonces tiene que pagarle a la municipalidad impuesto único sobre inmuebles. Y ahí sí yo tengo otro cuestionamiento, pero no tiene nada que ver con esto de los derechos de autor. La Constitución dice que se protege la propiedad privada, en el artículo 43, me parece, o por ahí. ¿Y si me cobran por ser propietario? 43. El 41, protección al derecho de propiedad. No, no es ese, sí, también ese, pero propiedad privada 39. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faculten al propietario al uso y disfrute de sus bienes de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Y por ahí habla de que son nulas ipso iure las normas que limiten, restringan o tergiversen el derecho que la Constitución garantiza. En el momento en que a mí me dicen, usted tiene derecho a la vida, dice el artículo 1 o 2 de la Constitución, ¿verdad? Pero le vamos a cobrar por cada día que viva, le vamos a cobrar un quetzal. El artículo 3. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Dice, mire, usted tiene derecho a la vida, pero le vamos a cobrar por cada día que usted viva, tiene que pagar un quetzal. Ahí me están limitando, restringiendo mi derecho constitucional a la vida. Por supuesto que esa es una ley que no existe, gracias a Dios. Pero en el IUCI sí me están diciendo, usted tiene derecho a la propiedad, pero le estoy cobrando por ser propietario. Usted ya pagó el IVA o el timbre cuando usted adquirió esa propiedad, o el 12% de IVA cuando se lo donaron, o el impuesto hereditario cuando lo heredó. En alguna forma lo adquirió. Y ahí pagó un impuesto. Muy bien. Pero aparte, por cada trimestre que usted es propietario, usted me tiene que pagar el impuesto único sobre inmuebles. Entonces ahí yo cuestiono en alguna medida la constitucionalidad de ese impuesto, porque me están cobrando por el derecho de ser propietario. Es como me cobraran por el derecho de libertad. Usted cada día que pase en libertad va a pagar 50 centavos. No puede, porque la Constitución me garantiza el derecho a la seguridad, a la libertad, ¿verdad? Es como que me cobraran, mire, vamos a cobrar un impuesto de seguridad para que usted mantenga a la policía directamente, ¿verdad? Obviamente yo tengo que pagar impuestos sobre la renta o impuestos de IVA por y todo esto va porque yo considero que Guatemala deberá de tomar el camino que tuvo Singapur. Singapur en un momento dado dijo, el único impuesto que existe es el IVA y es el 5%. Y el país se fue
para arriba, económicamente hablando. Es una potencia mundial de no muchos años. En los 60 era un país muy pobre, muy deteriorado y con graves problemas, y realmente pues con un gobierno organizado y que redujo todos los impuestos al IVA y al 5%, el país económicamente se volvió una potencia económica de primer orden. Entonces, sería ideal que se buscara ese camino de liberar todas las diferentes tasas, contribuciones, impuestos que IUS y que impuestos sobre la renta, y que se dejara un impuesto como el IVA, que es muy fácil de cobrar, porque usted factura y puede controlar las transacciones. Y ahí está el impuesto de donde el Estado obtiene los recursos para todas las necesidades colectivas. Como les digo, solo les pongo el ejemplo de... Ahora, en el caso de la sociedad de gestión colectiva, lo que yo cuestiono es que si la Constitución dice que conforme al artículo 239, solo el Congreso puede decretar impuestos o tributos, que son cobros coercitivos que se hacen a los ciudadanos, debiera de establecerse las bases de recaudación. Entonces, por ejemplo, en todo caso, el Congreso, en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, debiera decir la tarifa por reproducción de obras musicales, artísticas y no sé qué, mensual, por este tipo de establecimientos es tanto, por este tipo de... Lo tiene que decir la ley del Congreso de la República. No dejarlo librado a la, y previa discusión y aprobación de la iniciativa de ley, no dejarlo librado a la criterio de la junta directiva de una entidad de gestión colectiva, que es una entidad particular que se puede crear cuantas veces se quieran crear en Guatemala, sociedades de gestiones colectivas, que como además van a acreditar realmente que tienen los derechos de determinados artistas. Y cómo comprobar qué canción estoy cantando o poniendo a reproducir en mi restaurante, y qué porcentaje le toca a Juan Luis Guerra, qué le toca a Gloria Estefan, qué le toca a los herederos de Celia Cruz, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy difícil eso. Entonces ahí es donde yo lo que estoy cuestionando es la constitucionalidad de ese artículo que faculta a las juntas directivas de las sociedades de gestión colectiva a establecer las tarifas, y es lo que dijo la Corte de Constitucionalidad, que eso no lo puede hacer la junta directiva de una sociedad de gestión colectiva, sino lo tiene que hacer el propio Congreso. Sí, Gloria. ¿Su pregunta, Gloria? Perdón, Lick, se me activó la manita. Discúlpeme. Vale, está bien, perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Estaba buscando aquí la ley del 56-2000, que es la ley de derechos, esa ley de derechos de autor, y que faculta a las sociedades de gestión colectiva. Y por supuesto les voy a subir la sentencia esa que les estoy comentando. Hay varias sentencias. Lamentablemente no se ha declarado inconstitucional el decreto como tal, pero sí se ha accedido a suspender la parte donde faculta a la entidad de derechos de autor como capaz de fijar las tasas unilateralmente. Yo no me opongo a que sean negociadas. Si el restaurante, el dueño del restaurante o del comercio, del centro comercial, acuerda voluntariamente pagar una tarifa por la reproducción de determinadas obras, estoy muy de acuerdo, pero no con la parte en donde unilateralmente se les establezca como una obligación. Estoy buscando, la que yo busco siempre aquí hay una ley del Ministerio de Cultura y Deportes, porque también aquí ocurre lo mismo. Ahora, si yo ingreso a una página de pago de leyes, a un momento dado me decir, mire, suscríbase, ¿verdad? En cambio, esta es una página del Ministerio de Cultura y Deportes, que es la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que es el decreto 3398, modificado por el 56-2000.
Vamos a ver dónde está eso de las sociedades de gestión colectiva. No sé si les pareció novedoso o si sabían de estas sociedades de gestión colectiva, pero sí creo que debe ser algo que realmente hay momentitos donde es muy difícil de fiscalizar esas entidades de gestión colectiva, porque ellas debieran de presentar un informe de a quién le pagaron, cuánto cobraron, cuánto se gastaron en gastos de administración y demás, porque se puede... es muy difícil la fiscalización. Vamos a ver, aquí tengo. Las disposiciones transitorias. Que habla de las medidas precautorias de las mercaderías. El artículo, por ejemplo, el 128, para que vean ustedes lo serio del tema. El artículo 128 del decreto de la Ley de Derechos de Autor, modificada por el 56-2000. El Ministerio Público, artículo 128. El Ministerio Público, de oficio o solicitud del titular del derecho o agraviado, al tener conocimiento de un acto ilícito dentro de los plazos que corresponda según las disposiciones del Código Procesal Penal, deberá requerir al juez competente que autorice cualquiera de las providencias cautelares establecidas en esta ley o en el citado código que resulten necesarias para salvaguardar los derechos reconocidos y protegidos por esta ley y en los tratados internacionales sobre la materia de derechos de autor, ¿verdad? De lo que Guatemala sea parte, y que estén resultando infringidos o bien cuando su violación sea inminente. Presentada la solicitud ante el juez que corresponde a este, estará obligado a decretarlas con carácter de urgente de conformidad con las disposiciones procesales aplicables, autorizando al Ministerio Público para que proceda a su ejecución con el auxilio de la fuerza pública, por la fuerza policíaca necesaria, ¿verdad? Entonces le están ordenando al juez que con carácter de urgente tiene que realizar determinadas, digamos, medidas de carácter de urgente. Cesación de los actos ilícitos o comercio ilegal de la obra protegida en forma inmediata, allanamiento y registro de inmuebles públicos o privados, abiertos o cerrados, el que se efectuará de conformidad a lo que establece respecto del Código Procesal Penal, el embargo de bienes muebles, el secuestro o comiso inmediato entre las copias o ejemplares ilícitamente elaboradas de las obras o fonogramas, etc. La suspensión del despacho. Espérense, que estoy buscando lo que... porque esto se vuelve un tema de naturaleza penal. Aquí está. Aquí habla de las sociedades de gestión colectivas. Más o menos en los artículos 110 y 115 en adelante, ¿verdad? Para la defensa de los derechos patrimoniales de sus asociados, las sociedades de gestión colectiva se considerarán mandatarias de estos por el simple acto de afiliación a las mismas. Si alguien se afilia, si Ricardo Arjona se afilia a una sociedad de gestión colectiva, se considera que le está dando un mandato a esa asociación de gestión colectiva, a esa sociedad de gestión colectiva, para que cobre los derechos patrimoniales que le corresponden a Ricardo Arjona. Por el salvo pacto contrario, son atribuciones de las sociedades de gestión colectiva las siguientes: representar a sus socios ante las autoridades judiciales y administrativas del país, negociar con los usuarios las condiciones de las autorizaciones para la realización de actos comprendidos en los derechos que administren y la remuneración correspondiente, y otorgar esas autorizaciones, recaudar y distribuir a sus socios las remuneraciones provenientes de los derechos que les corresponden. Para el ejercicio de esta atribución, las asociaciones serán consideradas mandatarias de sus asociados por el simple acto de afiliación a las mismas.
Celebrar convenios con sociedades de gestión colectiva extranjeras de la misma actividad o gestión. Entonces, aquí es donde vienen ellos y dicen, yo celebré un convenio con la de España, y allá está Manuel Carrasco o Alborán, entonces yo tengo derecho a cobrar los derechos de autor de Pablo Alborán. Pero yo le pongo, vamos a ver, representar en el país a las sociedades extranjeras con quienes tenga contrato de representación ante las autoridades judiciales y administrativas en todos los asuntos de su interés, estando facultado para comparecer en juicio en su nombre. Velar por la salvaguardia de la tradición intelectual y artística nacional y las demás que señalen sus estatutos. Y entonces, por ejemplo, aquí el 116. Una vez autorizadas las sociedades de gestión colectiva, estarán legitimadas para ejercer los derechos sujetos de su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin aportar más título y prueba que sus propios estatutos. Aportan sus estatutos, que están constituidas como sociedad de gestión colectiva, y ya no tienen que probar que son dueños de los derechos de autor o que representan a determinado autor, compositor o escultor, etc. Salvo prueba en contrario, se presume que la sociedad tiene la representación de los derechos reclamados. O sea, hay una presunción legal de que representan a Juan Luis Guerra, que representan a Pablo Alborán, que representan a Juan Gabriel o que representan a quien sea. En los estatutos de las sociedades de gestión colectiva se hará constar la denominación, etcétera, y pueden, digamos, retirar a algunos autores o compositores. Y tienen una junta, una asamblea general, una junta directiva y un comité de vigilancia. Y entonces, aquí es donde me interesa a mí. Las sociedades de gestión colectiva están obligadas a suministrar a sus miembros y representados una información periódica detallada sobre todas las actividades de la organización que podrán interesar al ejercicio de sus derechos. Similar información debe ser enviada a las asociaciones o sociedades extranjeras con las cuales mantengan contratos de representación. O sea, aquí hay una obligación de informarle a sus asociados cuánto han recibido y cómo lo han distribuido. Y con las sociedades de gestión colectiva, con las que tengan contratos celebrados en el extranjero, igual. Y tienen que obligar a proporcionar al registro de la propiedad intelectual toda información que le requiera, así como a facilitarle el acceso a libros y documentos, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias. Están fiscalizadas por el registro de la propiedad intelectual. Aquí está, el 123 es el artículo que yo cuestiono. Las sociedades de gestión colectiva están facultadas para recaudar y distribuir las remuneraciones correspondientes a la utilización de las obras y las grabaciones sonoras cuya administración se les haya confiado, estando facultadas para establecer los aranceles que correspondan por la utilización de las mismas. El reparto de los derechos recaudados se hará equitativamente en los titulares de los derechos administrados, conforme lo aprobado en los estatutos. Para el reparto de los derechos se aplicarán los siguientes principios, ¿verdad? La distribución será en forma proporcional a la utilización de las obras, interpretaciones y producciones. ¿Cómo se determina objetivamente cuántas veces pusieron una canción de Ricardo Arjona o de Pablo Alborán o de Maná o de etcétera en un restaurante? Es difícil, ¿verdad? La distribución de derechos que corresponda a extranjeros se hará con los mismos términos establecidos para la distribución de los derechos que corresponden a los guatemaltecos. El derecho a reclamar la liquidación sobre derechos no distribuidos prescribe en 5 años contados a partir del día siguiente de la fecha que corresponda a la distribución. Por lo tanto, los derechos recaudados no distribuidos en el plazo de 5 años por falta de identificación o documentación de las obras o producciones deberán ser repartidas de forma proporcional a la utilización de las obras, interpretaciones o producciones debidamente identificadas o documentadas correspondientes al mismo periodo de recaudación. O sea que si Pablo Alborán o la sociedad que representa a Pablo Alborán no pide sus regalías dentro de los 5 años,
se la reparten entre los demás de conformidad con los porcentajes de utilización de cada obra musical. Difícil determinar cuántas canciones de cada autor para repartir ese ingreso. Y como les digo, para mí que son ingresos que si se va a establecer, no debe ser el 123, que sea la junta directiva de la sociedad de gestión colectiva la que establezca los aranceles, sino en todo caso lo tiene que establecer el Congreso de la República, una ley que diga cuál es el arancel aplicable y cómo se debe distribuir ese arancel, ¿verdad? En todo caso, porque lo que es un tributo, es un pago obligatorio que está sujeto a las normas del 239 de la Constitución. Lo mismo opino en relación al UCI. El Congreso debería establecer una tabla donde diga cuál es el valor del metro cuadrado base para, o la vara o la manzana para establecer el cobro. No debe ponerlo la municipalidad respectiva, ¿verdad? Este es un tema más de derecho tributario, pero tiene relación por los contratos de reproducción artística que están regulados por la Ley de Derechos de Autor, Decreto 33-98 y 56-2000 del Congreso de la República. No sé si tienen alguna preguntita, que creo que ya se nos está terminando el tiempo. Les agradezco su atención. Si no tienen alguna pregunta, pues dejamos aquí la clase. Buenas noches, Lick. Preguntas con el tema, creo que estamos bien. Ahí entre los chats habíamos puesto algunos de que cobran, por ejemplo, a entrar a Puerto San José o la entrada a Monterrico, ¿verdad? Las municipalidades cobran como un tipo peaje, incluso en Monterrico cobran doble porque cobran en el puente y también cobran ya casi llegando al pueblo, por así decirlo, ¿verdad? En Ciudad Tecumumán también acabo de pasar hace algunos meses y cobraban creo que 2 quetzales por pasar o una cantidad así, no sé si 20 quetzales, 10 quetzales, no me recuerdo, por pasar por el pueblo. Eso contraviene el derecho de locomoción, ¿verdad? Porque es libre la locomoción según el artículo de la Constitución. El derecho de locomoción es libre y no se puede limitar, ¿verdad? Es inconstitucional limitarlo y no se debe cobrar por pasar por un... Antes cobraban por el canal antiguo, ahora solo cobran el parqueo, ¿verdad? Que también sería cuestionable la constitucionalidad de ese... Porque no está... Mi principio es que si está el artículo 239, cualquier ley que establezca un cobro obligatorio, que es un tributo, debe ser autorizado por una ley del Congreso de la República, ¿verdad? Ese es mi punto. Yo no estoy cuestionando el derecho de propiedad artística y demás, es muy respetable. De hecho, considero que no es legal ni moral comprar discos piratas, etcétera, ¿verdad? Porque se está fomentando el perjuicio al compositor, al autor, ¿verdad? Pero cualquier cobro que se haga coercitivamente y que genere inclusive incumplimiento de materias penales, porque puede generar algún delito. Entonces eso tiene que estar regulado por una ley del Congreso. No es correcto que se le delegue a una junta directiva de una sociedad de gestión colectiva que supuestamente tienen una afiliación con determinado artista o con una sociedad de gestión colectiva del extranjero que supuestamente representa a determinado artista y que se supone que lo representa porque dice que hay presunción legal y que no se pueda determinar. Eso no lo debe determinar una asociación ni una junta directiva de particulares. En todo caso, debería ser conforme a una ley establecida por el Congreso de la República. Que no delegue, porque la ley esta de derechos de autor delega en la junta directiva. Creo que eso es incorrecto, ¿verdad? Por el principio de legalidad tributaria. Está bien. El día jueves todavía tendremos clases o esta es la última clase con usted. Pues, ¿qué tienen examen? No. El viernes comienzan los parciales. Viernes. Pues si quieren les doy una clase el jueves para los que tengan dudas, ¿verdad? Con mucho gusto. Y los exámenes el 25, ¿verdad? O el 20.
El viernes empezamos los finales, Lick. Pero, ¿qué día ¿Saben tiene? como ustedes el 21, Lick? El 21. El martes 21. Perfecto. Sí. Entonces, yo voy a estar el jueves por si hay alguna duda hoy. Gracias. Gracias. Bueno, esa es una cosa interesante. Por eso es que ya no pasan el Chavo del 8, porque hubo un tema de derechos de autor, ¿verdad? Pero bueno, eso es, si la televisora no logró negociar con los dueños de los derechos patrimoniales del Chavo del 8, que imagino que es Televisa, eso está bien, porque tampoco es correcto que se difunda una obra sobre la cual hay derechos patrimoniales y que no se pague. Pues por eso, aquí dice que ya no se difunden los programas del Chavo del 8 por eso mismo, ¿verdad? No lograron un acuerdo patrimonial con la televisora, ¿verdad? Puede ser, yo no sabía eso, pero si es así, no es correcto que se difundan sin permiso del dueño de los derechos patrimoniales, ¿verdad? Lo que yo estoy cuestionando es que se establezca, se delegue en una junta directiva de una sociedad de gestión colectiva el monto que se tiene que pagar por determinada reproducción de obras musicales, y que no me queda del todo claro cómo se distribuye, cómo se fiscaliza, cómo se traslada efectivamente a los autores y compositores o artistas en general los derechos derivados de las obras musicales, artísticas, poéticas, literarias, etcétera, 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 de baile, de canto, lo que sea, ¿verdad? Conforme al artículo 239 de la Constitución de la República Dominicana. Así que les voy a subir la sentencia que hay para que ustedes la puedan tener, y con mucho gusto. Feliz noche a todos. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Gracias por todo. A la orden, mucho gusto. Buenas noches. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, éxitos en los exámenes. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche.